Muchas gracias por acompañarnos. Guido, bienvenido una vez más. Gracias, esta es mi segunda casa. Así es. Bueno, vamos a ver, tú mantienes en expectativa al país porque hiciste un anuncio previo de que este jueves ibas a definir el apoyo, tu apoyo, y no tuyo como persona, sino con quienes tú compartes una visión dentro del PRD. ¿Podemos adelantar algo? Cómo no, con mucho gusto, gracias por la invitación. Bueno, tú has sido una especie de testigo de sección de todo este proceso, muy dilatado, porque la gente lo puede perder en el tiempo, pero este tipo de discrepancias respecto a la visión de partido, como son el año 2009, han transcurrido 11 años. 11 años, como quien no quiere la cosa. Y frente a eso, yo debo decir, cada vez que una persona me detiene en un lugar y me pregunta que si yo no pienso que ha sido perder mi tiempo, yo le digo que no. Que nada ha sido tan reconfortante para mí como este tipo de batalla. Mira por qué. Porque lo que uno percibe en la sociedad, que se traduce en una especie de cresta de insatisfacción, que sin lugar a dudas yo pienso que hacia el año 2020, en el ámbito de marzo y de mayo, va a favorecer a los candidatos del PRM fundamentalmente, en el ámbito congresional, municipal y en lo presidencial. Yo siento que, como estamos en la época del clic, la gente a veces no se da cuenta el tiempo y los procesos. Es como los cristianos, que a veces confundimos los tiempos legales con las referencias de cristianas, ¿no? Y frente a ese acontecimiento yo quiero decir lo siguiente. Miren, lo que comenzó en el 2009 y se ha expresado, más que una confrontación de carácter personal que mucha gente pudo asumirla, porque la lucha política en el país ha sido más personal que ideológica, era discrepar alrededor de una visión de partido, que cuando tú le pasas balance y te das cuenta que tiene 0.55 en el electorado nacional, En estos momentos. tú haces el ejercicio matemático y te das cuenta que lo que estaba en la vieja casa vino al PRM. Pero llegar hasta aquí fue parte de un proceso, porque en la visión hegemónica del PLD, ellos subsumaron al Partido Reformista y construyeron alrededor del PRD tradicional un sentido de caricatura opositora, en la que utilizaron el Tribunal Superior Electoral como un órgano de legitimación de la administración de las siglas, y sobre esa base pensaban que con un Miguel Vargas de ministro y varios dirigentes del PRD en la administración pública, ellos podían impedir el flujo natural de gente del PRD hacia el PRM. Lo que mucha gente no calculó ni entendió, no por un acto de coordinación, sino por firme convicción personal y de un grupo de personas que nos acompañaron, que era importante disminuir de tal manera lo que Miguel Vargas se representara, que no fuera útil como negocio político y que él no pudiese instrumentalizar financieramente las siglas, porque el PLD en el último tramo de vida lo que ha hecho es hacer del PRD un instrumento a su servicio. Y por vía de consecuencia yo tenía que darle tan duro en la confrontación interna que la sociedad y una parte importante de la gente que con nostalgia se quedó en el partido entendiera la inviabilidad del PRD en las manos de Miguel. Y por eso yo, primero, creé la frase que él quería un partido chiquito para grandes negocios. Y comencé a evidenciar los negocios. Préstamo del Banco Reserva. A la primera persona que le entregaron el préstamo del Banco Reserva fue a mí. Contrato en aduanas. Un contrato del edificio de la UERS. El agua y luz. Las colindancias con la venta de un barrio. Y cuando la gente comenzó a darse cuenta que el partido no había conectado con su histórica base social y que la figura institucional se dedicaba más a los negocios y a hacer rentable su vínculo con el poder, ¿qué hizo la gente? Comenzó a abandonar el instrumento. Y eso se da, Gustavo, en el marco de un proceso de deterioro importante de los partidos políticos tradicionales. En América Latina, en los últimos 50 años, 4 partidos han sido hegemónicos. El APRA, Acción Democrática y COPEI, el PRI con sus características y el PRD en la República Dominicana. No es coincidencia que todos hayan desinflado electoralmente. ¿Por qué? Porque la cúpula de esos partidos políticos se desconectaron con su base social,
los líderes históricos que le dieron razón de ser a esas organizaciones ya no existen y los relevos no tenían las condiciones. Perdón, tú mencionaste de Venezuela COPEI, no es y Acción Democrática. Acción Democrática. Los dos. Yo digo porque el COPEI era social cristiano. Sí, y Acción Democrática socialdemócrata. Compartieron el poder mucho Pero tiempo. ambos partidos se resquebrajaron. Esos partidos rompieron con lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, que por 40 años lo sostuvo en la dirección del Estado. Es decir, ese resquebrajamiento también se expresó en la República Dominicana en los dos partidos fundamentales, el Reformista y el PRD. Eso no significa que las razones que le dieron motivo al PRD histórico hayan desaparecido. Por el contrario, en un país donde el PLD se ha movido hacia los sectores conservadores, la agenda progresista, liberal y democrática tiene que ser incorporada al reclamo del PRM como organización política y sobre todas las cosas al cuerpo de partidos que forman parte de la coalición electoral. Que eso es muy importante preservarlo porque el doctor Peña Gómez mantuvo por muchos años la noción de concertación. Frente a ese acontecimiento, cada vez que la gente me decía, ¿por qué tú te quedas? Yo decía, no, había que agotar el debido proceso que generara el desinfle fundamental para que hoy el país, y mucha gente me dijera, Guido, tú tenías razón, había que dar la batalla interna. Ahora, yo no voy a decir aquí, ni usar la frase del compañero Atuey en su momento, de misión cumplida. No. Yo no me siento cómodo viendo mi partido disminuir a la insignificancia. Pero la realidad política no nos dejó otra opción que no sea desinflar al PRD y construir un puente de esa militancia hacia el PRM. ¿Por qué? Porque en el espectro de lo que es el justo balance de atributos democráticos, respetabilidad en la sociedad, el PRD como partido político cometió sus errores. Pero tú no puedes escribir la historia democrática del país excluyendo al PRD, porque es la suma de exilio, sacrificio, muerte, persecución y defensa de banderas fundamentales. Entonces hay un legado histórico ahí que está disponible para la gente que quiera levantar esas banderas frente a una realidad hoy que nos golpea a todo el sistema de partidos, porque los niveles de conciencia crítica en sectores no partidarios que se expresa en plazas importantes o en cacerolas, en la actual coyuntura es una daga contra el PLD, pero a posteriori es el instrumento de crítica ciudadana de mucha gente que podía estar inconforme si el gobierno que surja con el voto popular no llena sus expectativas. Y eso es importante porque es un desafío a la forma de hacer la política en el país. Tenemos un escenario que parece que está hablando muy claro de que muy probablemente el próximo presidente de la República sea Luis Abinader y la coalición que encabeza el PRM sea la que gane las elecciones, incluso quizás a los 3 niveles, municipales, congresuales y presidenciales. Tú dices, esos sectores que ahora enfilan los cañones contra el PLD, pero que estamos hablando de esos sectores sobre todo más jóvenes, que son exigentes, claro, y que no están dispuestos a claudicar y en la mayoría de los casos no están buscando nada, nada personal. ¿Qué tendría que hacer o cuál sería la advertencia a la coalición que encabeza el PRM y a Luis Abinader para evitar que una vez llegado al poder la gente sufra una frustración, entonces les cobre a ellos igual o más que le ha cobrado el PLD? Gustavo, cuando los partidos políticos dejaron de ser instrumento y o correa de transmisión entre las urgencias de la gente y la agenda del partido, la ciudadanía comenzó a sospechar de su actuación. Y esos grupos críticos del sistema de partidos políticos son el resultado de la incapacidad misma de los partidos de cumplir con su rol. Ahora, ¿qué pasa? Que concebir la política en el siglo XXI con los esquemas del pasado es un gran error, porque hay nuevos actores en la vida social dominicana que tienen maneras múltiples de expresar su inconformidad. Desde la riqueza lírica de Rita Indiana y El Castigador, que es una crítica terrible, hasta los jóvenes urbanos que tararean canciones que ya son tan reiteradas que yo me lo he aprendido. Deje su loquera, váyase de aquí, todos estamos truchos y la papara está aquí. O sea, la gente necesariamente ya no utiliza la tribuna de la militancia ordinaria para hacer las críticas del lugar. Son otros espacios y otros códigos. Entonces, ¿qué significa eso? Que la gente está a la expectativa
de una gestión pública que no llene sus aspiraciones fundamentales. Por eso yo creo, y lo hago como una sugerencia de buena fe, de que ese espíritu de coalición, que es un acto de reivindicación a la memoria histórica de Peña, que fue el gran arquitecto de las coaliciones políticas en el país, ese tipo de esfuerzo tiene que estar construido sobre la base, no del reparto. Porque la noción de coalición y o concertación para retribuir no es buena. Es la construcción de una coalición sobre la base de políticas públicas que definan una forma de gobierno diferente. Me explico. Qué bueno que muchos dominicanos y dominicanas, sin importar su militancia, entiendan que aspectos como combate a la corrupción aparece primero en Greenberg, generación de empleo, inseguridad ciudadana, ¿por qué no decirlo? Salud, educación, una mejoría sustancial en el modelo educativo dominicano. Son temas que están tocando en la puerta a todos los sectores y en el país existen las condiciones para construir una especie de alianza mínima alrededor de esos temas. Y que las próximas autoridades digan, bueno, nosotros ganamos las elecciones, pero aquí hay un plan de país que alrededor de estos aspectos yo voy a tocar la puerta a todo el mundo. Mira por qué. Un altísimo porcentaje de la gente que hace política en el país no estudia los fenómenos políticos. Juan Bosch ganó las elecciones en diciembre del 62 y las fuerzas que le condujeron a la victoria no fueron aliadas de él a la hora de construir su acción de gobierno. Y fueron buenas e importantes para cerrarle el paso a Viriato Fiallo, pero también fueron una fuente de obstrucción a sus políticas democráticas, liberales y transformadoras. Y a partir de ahí comenzaron los mítines de Revolución Cristiana y toda aquella conspiración que el país conoce perfectamente. Después conspiraron contra él. Entonces, una coalición de fuerzas políticas no solo necesita de la compañía en el ámbito de lo electoral. Eso no genera la victoria. Ahora, la gobernanza correcta también requiere de sectores que han sido históricamente antagónicos respecto de nosotros. Cuando yo te he dicho a ti y a mucha gente en el país que era correcta la concertación alrededor de aspiraciones municipales y congresuales, mucha gente no lo entendió. El paso del tiempo me ha dado la razón. Ahora bien, lo que no puede construirse desde lo presidencial es un sentido de concertación fundamentado en personalidades, en liderazgos. Lo que hay que construir, desde mi humilde punto de vista, es una visión de concertación alrededor de políticas públicas que transformen a la sociedad en su conjunto. Porque la gente siempre piensa que la coalición se concentra en actores políticos. Y hay fundamentalmente un ambiente en la sociedad de crítica, exclusión y hasta de asco ciudadano, quiero usar ese término, respecto de personajes de la vida política dominicana que en los últimos 20 o 30 años han sido actores esenciales del proceso. Ahora bien, ¿se puede pactar ese gran convenio, casi una especie de contrato social nuevo, excluyendo a esos actores? Bien. ¿O se pueden incluir poniéndoles ciertas condiciones? No, yo pienso que ningún proceso de concertación ciudadana tiene que ser en principio excluyente. Pero yo privilegio las acciones de políticas públicas y no las personalidades que la pueden empujar. Yo siempre recurro al ejemplo. Al que atracan, roban y asaltan, no le preguntan el partido. Por eso la política pública tiene que ser con una visión incluyente, sin importar quiénes son los actores que están empujando el proceso. Oye, yo me puedo pasar todo el día aquí hablándote de los pactos que han sido pospuestos en el país. ¿Y acaso no tenemos años discutiendo una reforma del sector eléctrico? Postergada, traumatizada. Un pacto fiscal. Y un pacto fiscal que está ahí, a la vuelta de la esquina, que no termina de cumplirse. Esos pactos no necesitaron de personalidades, es de la voluntad de cambio de una sociedad, al margen de quien coincida o no con la propuesta. Yo lo que pienso es que ahora el país está abocado a un gran proceso de concertación, porque al final de la jornada, cuando tú combinas el hastío de la gente, las protestas, te darás cuenta de que si aquí no somos capaces de reconstruir la política desde la política misma, el vengador social va a llegar más rápido de lo que tú te imaginas. Bueno, bien, tú has visto las últimas encuestas y por primera ocasión a mí me llama la atención que no ha habido una reacción automática y dura y fuerte así, con el ánimo de contrarrestar de parte del PLD gobierno. ¿Qué lectura tú sacas de ello? Bueno, lo primero es que
las encuestas, las respetables, las creíbles, marcan una tendencia. En este caso son dos reconocidas. Favorables, las dos a Luis Abinader, con distancias evidentes. Ahora, mi humilde reflexión. Eso tiene dos implicaciones. Aquellos que falsamente creen que las indicaciones de las encuestas nos garantizan victoria pura y simple, si piensan así, no están trabajando para la victoria real. Eso es una tendencia, un indicativo. Pero hay que trabajar mañana, tarde y noche en esa dirección. Además, el contrario también Porque el contrario tiene esos números y va a trabajar para desmontarlo. El gobierno no se va a quedar cruzado de brazos. Exactamente. ¿Por qué? Y yo quiero que no me malinterpreten. Hay gente en el gobierno que tiene perturbaciones procesales. Y por vía de consecuencia, su actitud es de desesperación. Pero en segundo lugar, yo estoy plenamente convencido que desafortunadamente los niveles de ataque contra Luis Abinader van a subir. Van a subir. Porque en la medida que él se despegue en las encuestas, el nivel de desesperación se incrementa también. Y eso va a conducir a que una red de plumíferos, gente irresponsable colocada en los medios de comunicación, lance campañas y dardos envenenados, irrespetuosos y desconsiderados para Luis Abinader. Frente a eso, yo hago un llamado para que las encuestas solo sirvan para profundizar el trabajo político y para construir ese puente. No vale acomodarse ni dormirse. No, bajo ningún concepto. Bajo ningún concepto. Mira, yo estoy consciente de que las características del proceso de salida de este grupo del PLD es un proceso de salida del poder un poco traumático. Mira por qué. Porque en la concepción tradicional de que Danilo era un gran estratega, parece que los últimos acontecimientos desdicen de esa etiqueta. Porque desde el intento de reforma constitucional que provocó una unidad de sectores adversos como el sector de Luis Abinader, PRM, y la franja de Leonel Fernández y otra franja democrática del país, lo que ha pasado con el gobierno es pifias tras pifias. Y yo quiero colocar como gota que rebosó la copa la traumática experiencia del 16 de febrero. Porque a nadie en este país le escapa el convencimiento de que manos de poder estuvieron en la fase de incidentar. Yo doy 3 referencias de gente que no va a coincidir nunca en la vida, pero que entienden que el factor de poder en países como los nuestros siempre tiene una vocación desbordada de intranquilizar la institucionalidad. Bueno, Roger Noriega, subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos. A la derecha de la derecha. No, a la ultraderecha de la derecha. Bien. Ernesto Samper, jefe de INASUR, expresidente de Colombia. Un conservador moderado. Sí. Y Diosdado. A la izquierda de la izquierda. Entonces, cuando tú ves que 3 personas, no me maten el mensaje por el mensajero, porque aquí hay una actitud facilona. No. Estoy diciendo que gente... Esa es la falacia ad hominem, atacar a la persona y claro, no da razón. No da razón. Entonces, esas 3 personas que coinciden alrededor de ese tema no tienen precedente. Y cuando tú ves, por eso yo decía que yo tengo algún nivel de preocupación con la capacidad de retorcimiento del gobierno. Cuando tú ves que en medio de la indignación colectiva, la intención oficial inicial era echarle ese muerto a Luis Abinader, tomándole preso a un miembro de su escolta, haciendo insinuaciones aviesas, tú dices, bueno, esta gente son capaces de llegar a cualquier cosa. Y yo creo que lo importante de las encuestas es que deben mantener el ritmo de trabajo y sobre todas las cosas cerrar cualquier tipo de pirueta a gente que desde el poder es capaz hasta de falsificar las encuestas. Porque si bien es cierto, esas son 2 encuestas creíbles, tú verás la red de encuestas de ellos trabajando en la distorsión de lo que debe ser la expresión de la ciudadanía respecto cuando le preguntan sobre el candidato de sus preferencias. Este es un gobierno que tiene una vocación perversa. Con tu permiso, vamos a una primera pausa.